Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo. Bienvenidas, bienvenidos a Noticias de Paz, un programa en Radio Iniguada para la difusión de la cultura de paz y las noticias antimilitaristas. Y de la revolución no violenta. También se oye este programa en Radio Malva los martes de 11:30 de la noche a 2:30, en Radio ELA a través de Godzilla en Madrid y en Radio Pimienta Tenerife, en una radio libre y comunitaria como Radio Iniguada. Y también en el repositorio de voz de Radio Iniguada, cuando quiera. El programa está elaborado desde Las Palmas, en Radio Iniguada, por Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas. Estamos con ustedes, Cordero y Juan Carlos, y tendremos hoy en el estudio a Auxi León, una compañera del colectivo Mujeres en Zonas de Conflicto. En el programa de hoy vamos a abordar el gasto militar 2015 de la mano de Utopía Contagiosa, que ha elaborado un informe sobre el gasto militar previsto en los presupuestos del Estado. También abordaremos el área de educación para la paz con Auxi de Mujeres en Zonas de Conflicto, que nos va a hablar de un encuentro andaluz sobre cultura de paz, y con Francisco José Cuevas de la Red Antimilitarista No Violenta de Andalucía. Vamos a hablar de una acción de denuncia de la presencia de las Fuerzas Armadas en eventos como Jubelandia. También en nuestra sección habitual de la no violencia lo claro, con Pedro Martínez de AMOC de Tenerife, seguiremos profundizando en esta teoría e historia de la no violencia como alternativa revolucionaria. Y también tendremos una sección o una nueva entrega de la sección Militarismo y Extractivismo que hace Lexis y Rafael desde el Laboratorio de Paz en Caracas, Venezuela. Por último tendremos una entrevista con Alejandro Gámez, también abogado que participa en la campaña No Somos Delito, para seguir profundizando en este concepto de la ya aprobada ley Mordaza. Noticias de Paz. Muy buenas noches, Adrián. ¿Adrián? ¿Nos escuchas, Adrián? Bueno, pues hemos tenido un problema ahora con la llamada.
Y sí que antes de que en Noticias de Paz Adrián nos cuente del colectivo antimilitarista Tortuga un repaso por la actualidad, hay algunas noticias importantes que nos gustaría destacar en este inicio del año del 2015. Por ejemplo, que el 24 de diciembre entró en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas, un primer paso en la regulación del comercio de armamento y fruto, por supuesto, de la organización, de la incidencia política de distintas organizaciones de la iniciativa social que han colocado en la agenda de Naciones Unidas este aspecto para profundizar en una visión con tanto la realidad como los nuevos retos que tiene ese tratado. Pues te animamos a que hagas una lectura desde la página del Centro de las que tiene muy buenos artículos, fundamentalmente de Picafón, sobre este tema. Parece que tenemos ya el teléfono a Adrián. Hola Adrián, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a conocer este repaso de noticias antimilitaristas y militaristas. Pues sí, vamos allá con el breve repaso. Comenzamos por la noticia de la aprobación el pasado 11 de diciembre en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley más conocida como Ley Mordaza por el histórico recorte de libertades que supone según amplios sectores de la población. Según la encuesta que realizó Metroscopia y que publicó El País el pasado 10 de diciembre, solo el 7% de la población aprobaría el texto de esta ley tal y como está. En cambio, hasta un 40% piensa que debe retirarse directamente, o sea, no admite modificación, piensan que debe retirarse directamente. La ley, aprobada en solitario por el PP, supone la conversión en sanciones administrativas de lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. De este modo, la persona afectada tendrá primero que recurrir por la vía administrativa y, si mediante ella no consigue los resultados deseados, pasará a hacerlo a la jurisdicción contenciosa administrativa que está sujeta al pago de tasas. Es decir, las sanciones que antes, para ser aprobadas, requerían de un juicio previo, por lo cual podían acabar por no ser impuestas si el acusado salía inocente en el juicio, ahora se imponen directamente y se pueden recurrir mediante juicio también, pero hay que pagar tasas para ello. Además, esta ley incluye conductas sancionables como las manifestaciones ante el Congreso, las protestas con escaladas en edificios públicos o la simple visita a una casa ocupada. Para los casos más extremos, las sanciones podrán llegar hasta los 600.000 euros y para casos más cotidianos pueden llegar hasta los 30.000. También atribuye el Gobierno en la ley la capacidad a las Fuerzas Armadas de rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla. Esto es que legaliza las devoluciones en caliente. El texto de esta ley ya ha pasado al Senado para su tramitación. Otra noticia que nos ha llamado la atención es la de que 2 policías condenados por tortura han sido jubilados en Barcelona. Víctor Bayona y Bakari Samián han sido condenados a 2 años y 3 meses de prisión por torturar a un trinitense. Ambos, pertenecientes a la Guardia Urbana de Barcelona, también están inhabilitados para ejercer su profesión durante 8 años y medio. Una inhabilitación que parece inútil, pues el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas les ha concedido por motivos psiquiátricos la jubilación. Víctor Bayona, de 34 años, recibirá una paga de 1.600 euros mensuales de por vida y Bakari Samián, de 38 años, la recibirá de 1.800 euros. Ambos superaron todo tipo de pruebas psicotécnicas cuando ingresaron en la policía, lo cual contrasta con este informe que les ha jubilado. Incluso uno de ellos era formador de nuevos agentes. Después de recibir la declaración de incapacidad, uno de ellos siguió su vida normal como profesor en un gimnasio y el otro aprovechó su primera paga para viajar a Japón con 4 mozos de escuadra a pescar atún. Además, las declaraciones de estos 2 policías fueron claves para condenar a todos los encarcelados en el caso 4F de Barcelona. Entre ellos a Patricia Eras,
quien se suicidó en prisión hace 4 años. Otra noticia. El ejército español gastará 1.375 millones más para mantener los Eurofighter. El gobierno español ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza al Ejército del Aire a suscribir un suplemento de gasto de 1.375 millones de euros como contribución a la Agencia Internacional de la OTAN encargada de la gestión de los programas Tornado y EF-2000. Unos programas que le van a costar al Estado español más de 10.000 millones de euros. Sin embargo, a la vez que aumenta el coste de estos programas, disminuye su efectividad. Ya en 2013 se redujo la producción de Eurofighter de 87 a 73 unidades y se aplazaron las entregas previstas para el año pasado hasta 2018. También recogemos la información que aporta Utopía Contagiosa en su blog sobre el aumento de facturación de las empresas de defensa españolas, al menos en lo que se refiere a las que integran la patronal más importante del sector, TEDAE. Se publicaron hace un mes los datos resultantes de 2013, los cuales notifican una facturación superior a los 5.500 millones de euros, un 2,5% más que en el ejercicio anterior. Recordemos que la facturación de la industria armamentística española es aún superior, pues hay empresas que no forman parte de TEDAE. Un 70% de esta facturación, que recordemos supera los 5.500 millones de euros, procede de exportaciones. Y además se trata de un sector que para las cantidades que factura genera pocos puestos de trabajo. Veamos un ejemplo. Frente a la cifra de negocio de 5.560 millones de euros y 20.000 trabajadores de las empresas militares que conforman TEDAE, el grupo empresarial Ilunion, dependiente de la ONCE, cuenta con una cifra de negocio de 730 millones y 31.000 empleados. Es decir, 730 millones generan más empleo que 5.560. Resulta curioso. Yendo ya al ámbito internacional, el pasado 12 de diciembre la policía haitiana y los cascos azules de la ONU reprimieron ferozmente protestas contra el gobierno haitiano. Efectivos de la policía dispararon con armas automáticas y los cascos azules usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que marcharon hacia el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe. Los manifestantes, que bloquearon algunas calles aledañas al palacio con neumáticos incendiados y barricadas, pedían la convocatoria de comicios parlamentarios. Y por último, yéndonos del militarismo al antimilitarismo, recordamos la acción que realizaron los compañeros de Ken Mock de Bilbo el pasado 27 de diciembre, víspera del Día de los Inocentes. Una acción directa no violenta en el acuartelamiento Juan de Garay, en esta misma ciudad. Colgaron un muñeco en la puerta del cuartel con la cifra 722, que es la cifra correspondiente al gasto militar realizado en 2013 por persona en el Estado español. Frente a este despilfarro, los activistas hacen un llamamiento a no ser inocentes y desobedecer, para lo cual promueven el desvío de la parte de nuestros impuestos destinada a gasto militar a proyectos transformadores y socialmente justos. Para ello, proponen hacer objeción fiscal al gasto militar, actividad sobre la que ellos mismos asesoran en su oficina de objeción fiscal. Además, denunciaron la insistencia del Estado en fomentar la cultura de guerra. Ejemplos de ello son la asunción por parte del Estado español de la campaña militar en Malí, la venta promocional de armas al gobierno marroquí o el escudo antimisiles de la base de la OTAN de Rota, saltándose en todos estos casos acuerdos asumidos previamente tanto a nivel estatal como internacional. Pues muchísimas gracias, Adrián. Un año más compartiendo las noticias contigo y bueno, muy agradecidas por tu servicio, sí, que cumplamos muchos más. Exacto, que cumplamos muchos más. Muy bien. Oye, más información en la web www.nodo50.org, que es la web de este colectivo, que entre otras muchas cosas pues hace un repaso constante de lo que es la actualidad antimilitarista en su web. Y bueno,
yo recomendaría la de Tortuga y Sumisia y el blog de Utopía Contagiosa también, para mantenerse atento a la actualidad antimilitarista. Creo que son 3 páginas, bueno, fundamentales, ¿no? Sí. Exacto. Pues un abrazo, Adrián, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Este era Adrián del colectivo Tortuga de Elche, y ahora vamos a contar con la participación, en este caso es un audio del colectivo Utopía Contagiosa de Madrid. Pepe y Juan Carlos pues nos explican en cada programa pues un aspecto del informe sobre el gasto militar 2015 que han elaborado y que pueden consultar en la página web de Utopía Contagiosa. En esta ocasión nos van a hablar en este corte pues de la transparencia y de la soberanía ciudadana ausente, digamos, en este asunto, en el gasto militar, y en uno de los capítulos que es el de gastos de personal. Le dejamos con el audio. Si bien en el programa pasado hablamos de gasto militar, se nos avecina para 2015, ahora hay algunos aspectos que me gustaría comentar. Uno de ellos, quizás el más importante, es todo lo que tiene que ver con cómo se puede hacer transparente y cómo podemos lograr que haya una soberanía ciudadana en la toma de decisiones en cuestión de gasto militar. Bueno, el gasto militar es un gasto extremadamente opaco, y a eso colaboran fundamentalmente el tener mecanismos de control sobre el mismo. Entonces hay distintas políticas que permitirían, por una parte, que fuera un gasto transparente, como son el plantear que haya una auditoría sobre toda la deuda militar. El segundo, que todo el gasto militar se compute con el criterio OTAN, que sería el más apropiado, y que se elija en un único departamento, es decir, que no esté disperso en todos los municipios. El tercero, que haya un verdadero control público como el que se ejerce con el resto de gastos, y ese control desde el inicio hasta el final, desde que se produce el gasto hasta que se hace el pago. El cuarto sería el someter a revisión periódica por parte de las instituciones y de la ciudadanía todo este gasto. Esto hace relación a lo que sería la transparencia del gasto militar. Y en cuanto a la soberanía, las grandes decisiones a tomar es que, como hasta la fecha no se conoce bien cuál es el gasto militar, es decir, hay que indagar para descubrir dónde se oculta, el dar a conocer a la ciudadanía qué gasto militar hay y relacionarlo con las necesidades sociales que hay, permitiría que la gente elija cuáles son sus prioridades. Hay que hacer no solo auditoría por estas razones, sino que hay que hacer también un ejercicio de trasvase de la partida militar, esa partida civil, hechas desde la ciudadanía, desde la sociedad, a la que se debe informar de una manera correcta, adecuada, completa de la verdadera dimensión de nuestro gasto militar, dónde se oculta y con qué mecanismos se esconde. Bueno, el gasto de personal del Ministerio de Defensa tiene una magnitud enorme. Parece, de hecho, que si solo miramos el presupuesto del Ministerio de Defensa, no todo el gasto militar, este ministerio a lo que se dedica es a pagar sueldos. En realidad, ¿qué alternativas hay a las políticas de personal que fomenta el gasto militar? Bueno, realmente el Ministerio de Defensa dedica 4.500 y pico millones de euros a personal, pero es que además la Guardia Civil dedica un poco más de 2.000 millones de euros. En total tenemos que son
unos 6.500 y pico millones de euros dedicados a personal. Todo esto no es comprensible porque el criterio internacional para un ejército que se considere eficaz y moderno nos estaría hablando de que habría que reducir todo este gasto en personal más o menos un 50%. Con ello se podrían ahorrar 1.200 y pico millones de euros, y con estos 1.200 y pico millones de euros se podrían hacer muchísimas cosas en ámbitos como educación, sanidad, etcétera. Otra de las políticas que habría que acometer en cuanto al personal es la ratio que hay de oficiales por soldados. Tenemos un ejército que no tiene ninguna lógica, hay un oficial por cada 1,8 soldados. Demasiado jefes para tan poco indio, ¿no? Y habría que llegar a una situación que fuese más lógica, un militar por cada 3 soldados, uno por cada 5, uno por cada 10, uno por cada 15, esas serían políticas mucho más lógicas. El problema aquí no es la cantidad de soldados, sino la cantidad de oficiales que tenemos, y la cantidad de oficiales es grandísima. Otro de los aspectos que habría que abordar en cuanto a la política de personal es la desmilitarización de la Guardia Civil. Nosotros pensamos que un cuerpo como la Guardia Civil no tiene ningún sentido que tenga funciones militares, y habría que desmilitarizarlo entero. Y también, en cuanto a personal, habría que desmilitarizar la unidad militar de emergencias. No entendemos que una organización de este tipo funcione en España. Pensamos que se podría hacer su trabajo de una forma mucho más lógica y mejor desde funciones civiles. Hemos escuchado al colectivo Utopía Contagiosa, Juan Carlos y Pepe, hablándonos del gasto militar 2015. En próximos programas seguiremos abordando distintos capítulos de los gastos militares que hay en distintas partidas, ¿no? Investigación militar, Ministerio de Industria, etcétera, etcétera. Y ahora continuamos con una nueva sección, Educación para la Paz. Alternativas antimilitaristas. Pues hoy queremos hacer una entrevista en relación a esta sección a Francisco José Cuevas, que forma parte de Jerez en RANA, la Red Antimilitarista No Violenta de Andalucía, para que nos comente la acción directa no violenta que realizaron el 2 de enero en el evento de Jumelandia para denunciar la educación militarista que implica la presencia en todos estos actos, la presencia de la Armada en estas ferias infantiles y juveniles. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por compartir y comunicar con nosotras esta acción. Cuéntanos un poquito en qué consistió. Bueno, pues la acción fue muy sencillita, fue hacer una concentración en las puertas de Jubelandia, ¿no?, de esta feria de ocio, con una pancarta que decía "La guerra no es un juego", y después también repartíamos panfletos, una hojilla informativa para padres y madres y algunos chicos, ¿no?, que entraban en la feria, por lo menos para que tuvieran nuestro punto de vista, ¿no? O sea, la acción fue muy sencilla. Después, aparte, difundir un comunicado, dar algo de difusión por la prensa y demás, ¿no? ¿Y hubo así repercusión mediática? Sí, ahí, bueno, por lo menos a nivel local sí tuvo cierta repercusión, ¿no? Sacó un diario online que tiene bastante seguimiento aquí, y bueno, por lo menos salió, ha habido cierto debate, porque también han salido algunas voces normalmente en este caso eran de gente vinculada al gremio militar, ¿no?, que salían un poquito atacándonos y demás, pero sí, por lo menos a nivel local ha sonado un poquito del tema. También las reacciones de la gente que les recibía el panfleto, más o menos así era con apertura a lo que ustedes planteaban. Sí, la mayoría de la gente era favorable a lo que decíamos, y la mayoría de la gente también se sorprendía, ¿no? O sea, desconocía de la presencia del ejército. Bueno, junto al ejército estaba también Policía Nacional y Guardia Civil, que también hacían exhibiciones.
y la mayoría de los adultos que cogían el papel se sorprendían, no sabían que estaba aquí el ejército, ¿no? ¿Qué hace esta gente aquí? No sé, que realmente sí que se ve que es un tema que hay cierta sensibilidad, o sea, no se lo ve muchos adultos a los que les gusten que hayan exhibiciones militares, equipamiento del ejército, etcétera, ¿no? A pesar de este intento de naturalizar la presencia de lo militar como algo normal, ¿no? Y algo que lo da la misma naturaleza, ¿no? Claro. El tema es que estas cuestiones se meten fácilmente, bueno, primero supongo por la labor que era el ejército, ¿no? En estas ferias de ocio, tanto de financiación, porque tenemos constancia por otras ediciones anteriores que financiaba el mismo ejército, pagaba su propio stand, facilitaba recursos económicos, por un lado por ahí, y después también ellos intentan enganchar a los chavales y a las chavalas, a los niños, engancharlos con el tema así un poquito fascinante de vehículos militares, incluso algún tanque que han puesto en otra edición, y por ahí, bueno, claro, sí, hay muchos chicos y chicas que es normal, ¿no? Se fascinan, se suben en un vehículo militar, en un tanque y juegan como si estuvieran en la guerra. Pero aún así creemos que la mayoría de padres y madres lo ven con malos ojos, o sea, no lo ven bien, ¿no? Pues muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por hacer la acción, lo primero, y por comunicarla a través de las ondas en este programa de Noticias de Paz. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Educación para la paz. Seguimos en Radio Iniguat, onda libre comunitaria, en el programa Noticias de Paz. Y continuamos con Educación para la Paz con Ausi León, una compañera conocida. Hola, buenas noches, chicas, muchas gracias por invitarme. Eres educadora para el desarrollo dentro de la organización Mujeres en Zona de Conflicto. Cuéntame, ¿te parece? Y nos comentas, Ausi, un poquitito, pues, de dónde viene esa organización, por qué nace y cuál es tu papel allí también. Vale, pues bueno, voy a intentar ser breve. Mujeres en Zona de Conflicto es una organización que nace en Córdoba y actualmente tiene ámbito estatal, pero con incidencia especialmente en Andalucía. Nace en el contexto del conflicto de los Balcanes y bueno, y existe hasta hoy, pues porque sigue existiendo conflicto, ¿no? Y sigue existiendo un no reconocimiento de los conflictos. Y sobre todo para entrar un poquito en la parte de educación para el desarrollo, que es a lo que yo me dedico, porque mi trabajo se ubica en Málaga, en Andalucía, porque entendemos pues que para construir la paz, ¿no? Hace falta un cambio global, o sea, no basta con que se finalicen las guerras que puedan existir o dejar de existir en el mundo, sino que tiene que haber una transformación global, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que los objetivos macro de nuestros proyectos en educación son construir ciudadanía global, sensibilizada hacia la paz y con enfoque de género, que también es algo que caracteriza a la entidad. MZC incluye e integra la perspectiva de género y feminista en todos sus ámbitos y en todas sus acciones, desde la planificación, la ejecución, la innovación, etcétera, ¿no? Porque entendemos que no puede haber una cultura de paz si no es una cultura que sea igualitaria, ¿no? Sino es una cultura que erradique además el patriarcado, ¿no? Aparte de otros sistemas y organizaciones y violencias estructurales, señala la patriarcal como una de las fases, ¿no? de esta. Entonces, esto sería como un breve resumen, ¿no? Que he intentado hacer de un poco de la filosofía de base en la entidad. Y para llevar a cabo esto, pues tenemos tres áreas: la de educación para el desarrollo, en la que he entrado un poquito más y que es la que yo trabajo, y luego el área de cooperación al desarrollo y el área de acción social. Entonces, bueno, como no estamos aquí, ¿no?, para hablar solo de MZC, sino alguna cosita más, quienes quieran conocernos un poquito más, nuestra web es www.mzc.es y ahí pues van a encontrar ya concretamente pues todos los proyectitos que llevamos a cabo. Muy bien.
Mujeres en Zonas de Conflicto está preparando ahora un segundo encuentro andaluz sobre cultura de paz y género, ¿no? Quieren seguir trabajando el enfoque de género en la educación para la paz. ¿Nos puedes contar del primer encuentro y también de esta convocatoria del segundo encuentro? Pues miren, la verdad es que el primer encuentro, o sea, el objetivo de este segundo encuentro y del programa en sí, ¿no?, en la cultura de paz con enfoque de género, es crear una agenda andaluza, ¿no?, para la educación para la paz. Entonces, para eso invitamos, ¿no?, a diferentes colectivos, entidades que llamamos agentes clave también de la educación para la paz y que abarcan perfiles muy diversos, desde movimientos sociales, pacifistas o feministas, ¿no?, pasando por la educación pública, ¿no?, el profesorado con el que trabajamos también cuando intervenimos en el aula, y la propia Consejería de Educación, en este caso de la Junta de Andalucía, que tiene una Dirección General de Participación y Equidad, que es dentro de la que se contemplan todos los planes que normalmente hay luego en los coles e ISTIS, ¿no?, que son pues los planes de coeducación, los planes de convivencia, los planes de ciudadanía y demás. Entonces, en este caso, esa Dirección General también está invitada a participar, ¿no?, porque se entiende que hay que dar un feedback también a quienes legislan, ¿no?, las normativas educativas en la educación pública. Después también participan otras ONGs que, como Mujeres en Zona de Conflicto, realizan trabajo de intervención educativa, de educación para el desarrollo, y también a centros de investigación, tanto universitarios como independientes, y también profesionales autónomos, ¿no?, que también aparecen pues diferentes personas que trabajan pues como formadores, formadoras o en sensibilización, y también a agentes que tienen ciberpresencia, ¿no? O sea, estamos en el siglo XXI, entonces también hay determinados blogs o determinados perfiles, mismo lo que estábamos escuchando antes, ¿no?, los compañeros de Utopías que tienen el blog a través del que difunden, pues bueno, ese perfil, ¿no?, digamos, de ciberactivistas también estarían integrados en este elenco, ¿no?, de perfiles que nutren esta agenda. Entonces, en febrero de 2014 se realizó un primer encuentro que se celebró en Málaga, y eso fue como una especie de toma de contacto, ¿no?, y ahí teníamos una pregunta base que era: ¿por qué educamos para la paz y los feminismos en tiempos de crisis? Entonces la idea era como respondernos a nosotras mismas desde todos esos puntos de vista, ¿no?, de ese conocimiento situado, esas mochilas que tienen todos esos diferentes perfiles, por qué tenemos que seguir educando para la paz y desde los feminismos en estos tiempos de crisis, ¿no?, para generar este cambio social y construir esta ciudadanía global que deseamos, ¿no?, que habitemos una sociedad nueva. Entonces, pues de ahí salieron una serie de resultados, ¿no?, que están consultables también a través de la web, se distribuido en el mailing y demás, y entonces en base a ese trabajo que se realizó va a servir como punto de partida para que en este segundo encuentro sigamos avanzando con la idea de crear al menos ciertas tácticas o estrategias en las que podamos converger, no tanto con la idea de que trabajemos juntas y juntos, porque al final venimos de muy diferentes perfiles, sino por lo menos también de generar esa sinergia, ¿no?, de la que tanto hablamos, de que hay muchas cosas que los movimientos feministas, pacifistas, antimilitaristas pueden aportar a las personas que trabajan en la educación, tanto formal como no formal, y a su vez hay muchas cosas, ¿no?, esos ámbitos que digamos más arreglados de la educación formal y no formal, que se pueden revertir también, ¿no?, los movimientos sociales, pasando también por la oportunidad de sentarnos todas y todos en la misma mesa, ¿no? Estamos hablando de universidades, estamos hablando de instituciones, de movimientos y de ONG. Es un reto, pero bueno, por el momento hay mucha gente, ¿no?, que apuesta, ¿no?, porque si siempre vamos a hablar con la gente con la que estamos de acuerdo, tampoco vamos a lograrte. Muy bien. El encuentro se va a celebrar a finales de enero, el 30 y el 31 en la ciudad de Córdoba. Y nada, nos comentabas que estás ilusionada con la participación de gente que, bueno, que se aborda lo que es el ámbito de Andalucía y que hay contactos de todo el Estado español, que crees que es un buen espacio para ese encuentro, debate y sinergia tan necesario en torno a la educación para la paz, ¿no? Sí, para este segundo encuentro, ¿no?, y un poco así también para que vamos a contar con participación, y además es necesario, ¿no?, porque aunque Andalucía está en el mundo, ¿no?, y aunque esto prioriza el ámbito andaluz, pues se van dando luego las casualidades de que personas y colectivos que han participado pertenecen a otras redes estatales, como puede ser RANA, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues eso ha alimentado también, ¿no?, este segundo
segundo encuentro, en el que contaremos, por ejemplo, como ponente con una compañera de Mujeres de Negro de Madrid, por poner un ejemplo, pero también estará, por ejemplo, gente de EGOA, que EGOA celebró precisamente ahora a finales de 2014 el 4º Congreso de Educación para el Desarrollo. Entonces, pues bueno, a ver también qué propuestas salen desde ahí, ¿no? Que en este caso es un centro de investigación y demás, y con una perspectiva pacifista y feminista reconocida, ¿no? Entonces, pues por poner ejemplos de cómo esas sinergias estatales, ¿no? Y esa retroalimentación, pues van a estar de manifiesto, ¿no? En este segundo encuentro, y eso, pues bueno, es ilusionante, ¿no? Es ilusionante estar aquí hablando, ¿no? Estar ahora sentada aquí en Las Palmas, ¿no? Y saber que, bueno, pues que esto se va a hacer en Andalucía, pero que gracias también un poco, ¿no? Esta magia de las redes sociales, las ondas, ¿no? Pues vamos a poder seguir estando en contacto, y quién sabe, ¿no? Porque no pueden haber muchas agendas, ¿no? Para la educación, para la paz, y sobre todo seguir alimentando la idea de que tenemos que generar sinergias, ¿no? Porque al final, con nuestras diferencias, pero también tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y que nos unen, estamos trabajando para lo mismo, ¿no? Que para ese cambio, ¿no? Para ese promover esa nueva manera de ser ciudadanas, ciudadanos, ciudadanas, como queramos decirnos, y bueno, y que la clave está ahí, ¿no? En generar puntos de encuentro, ¿no? En escucharnos y en aprender las unas de las otras. Entonces, para eso el ámbito andaluz nos queda chiquitito, así que bienvenidos las que venimos. ¿Y todavía con enfoque de género? Por supuesto, todavía con enfoque de género, ¿no? Pensamos también, o sea, en este segundo encuentro se le va a dedicar también especial atención a la coeducación, ¿no? Que muchas veces parece que ha quedado relegada a una palabra, es como lo de la transversalidad, me parece que es una palabra que se puede poner en todo proyecto y en todo material didáctico, ¿no? Y que muchas veces cae en saco roto, y entonces sí que pensamos que esas figuras de los coeducadores, las coeducadoras, ¿no? De los centros escolares tienen importancia y hacen un trabajo fantástico, ¿no? Y deben verse también más reconocidas y reconocidos para que se genere esa incidencia política, ¿no? Y que esos planes de convivencia que se diseñan para ser implementados en los centros y que fomentan realmente que entre el alumnado, ¿no? Haya una cultura más de la solidaridad, ¿no? Y una cultura más igualitaria, en definitiva, sobre todo desde un enfoque de género, porque las nuevas generaciones vienen pisando fuerte en ese sentido, ¿no? A todos los niveles, ¿no? También a los niveles de las nuevas expresiones, ¿no? De identidad de sexo-género, y los niveles de violencia pues también están ahí, ¿no? Entonces pues también hay que reforzar, ¿no? Esos agentes, porque están en un centro educativo de secundaria y de primaria o de primaria todos los días, dependiendo, pues es intenso, ¿no? Entonces esas personas también necesitan apoyo y necesitan herramientas, ¿no? Porque también a veces parece que el profesorado tiene que ser superheroínas y superhéroes, y son personas como nosotras, que se equivocan, tienen que aprender, necesitan, ¿no? Esa retroalimentación de esos otros agentes, y no tanto decir, ay, lo tendrías que hacer mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, también en este encuentro le queremos dar espacio a eso, ¿no? A que la coeducación deje de ser esa especie de globo, ¿no? Que está etéreo, flotando sobre los centros escolares, y que muchas veces se traduce por falta de tiempo, ¿no? Porque no se le da la importancia que se merece a algunos murales en un pasillo, ¿no? Muy bien. El papel de las universidades también, decías que ustedes lo intentan promover, lo intentan dar un protagonismo. ¿Cómo es la respuesta en general de las universidades? Pues mira, sinceramente variada, ¿no? O sea, tenemos algunas agentes clave, o sea, para mí personalmente, y creo que para la entidad, para MZC es importante, porque al final las personas movemos a personas, ¿no? Entonces, pues bueno, hablar de universidades es hablar de las personas que están en esas universidades, evidentemente, y entonces en este caso, con algunas de las unidades de igualdad de las universidades andaluzas, hay agentes clave, personas implicadas, que ahí es de donde surge la sinergia, ¿no? Entonces, pues ahí hay una buena respuesta. De hecho, desde MZC también se imparte desde otras áreas, pues formación, ¿no? Esas unidades de igualdad para formación complementaria para sus trabajadoras, sus trabajadores, y también para el alumnado de la universidad, y con otras, y de alguna manera yendo de la manita, ¿no? Estas unidades de igualdad que ya son amiguitas, por decirlo de una forma así coloquial, pues también nos presentamos a otras universidades. Entonces, pues con la idea de volvemos a lo mismo, ¿no? De que esas unidades de igualdad no se queden en una parte del organigrama, sino que realmente puedan transversalizar el enfoque de género en la universidad. Y después
Otra colaboración, ¿no?, que solicitamos, ¿no?, con quienes intentamos incidir, son con los centros de investigación. Por ejemplo, nos queda cerca, o sea, dentro de Andalucía tenemos la Universidad de Granada, el Instituto de la Paz y los Conflictos. Entonces, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de contar con uno de los profesores de este centro en el encuentro de febrero del año pasado, ¿no? Pues bueno, porque al fin y al cabo, pues esa parte también está ahí, ¿no? Como decía antes, sí, es verdad que es la academia, pero la academia forma parte de la vida también, ¿no? Y construye conocimiento y realidad. Y asimismo también, por supuesto, los institutos universitarios de estudios de género y o feministas también son bienvenidos, ¿no? Porque ahí está la teoría también para avalarnos. Así que ahí vamos haciendo caminito, ¿no? Como... Bueno, pues felicidades por el trabajo realizado y ánimo con todo el que se viene con este encuentro. Y nada, todo lo que tenga que ver con Educación para la Paz, pues necesita esa renovación pedagógica que ha estado tan ausente en estos años, ¿no? De la IBERT, y bueno, y de, por ejemplo, lo que nos comentaban de la rana, ¿no? De presencia del ejército en las calles, de sacar a los niños a visitar los barcos de la Armada, todo ese tipo de antieducación para la paz que se ha venido haciendo, ¿no? Bueno, pues ahí seguiremos, ¿no? Y esperemos que el Estado vea la lucecita y decida invertir por al menos la mitad de lo que invierte en reclutamiento en educación para la paz, a ver si nos va mejor en los próximos años, ¿no? Como un plan de... Y nos vamos a eso con optimismo. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias a ustedes. Mucha energía, mucha fuerza. Gracias. La no violencia a lo claro. Claro, que tenemos a Pedro para esta sección, la no violencia a lo claro. Hola, Pedro. Hola, David. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Te portaste bien, ¿no? Sí, creo que sí. Oye, ¿por qué nos cuentas para empezar este 2015 con la fuerza y la pasión de la no violencia? ¿Qué nos cuentas? Bueno, hoy traemos un poco como en el programa anterior una recomendación de un libro de la breve historia de la no violencia de Jesús Castañar Pérez, al cual recomendamos su lectura. Sí. Y un poco, bueno, pues para situarnos un poco, decir eso, que la no violencia, que es el título de la sección, lo que busca es enfrentar el conflicto, busca la justicia, no busca negar la violencia. Que en ese sentido también buscamos la coherencia entre los fines y los medios, entre la palabra y la acción, y que la no violencia se basa también en un valor central como es la defensa de la vida, lo cual lo entronca bastante con el pacifismo, ¿no? Aunque no es lo mismo, ya explicaremos más adelante algunas diferencias. Con respecto a distintas corrientes, distintas concepciones de la no violencia, hay quien bebe de lo religioso y fundamenta desde esa acción religiosa la propuesta no violenta. No es necesario ser religioso para ser no violento, y hay gente que, teniendo un principio ético de rechazo a matar, a agredir, a hacer daño a otras personas, pues se declaran no violentos, ¿no? Y también hay gente que, optando por la lucha armada, lo digo así claramente, en momentos determinados ven que lo más efectivo es ser no violento y desarrollar una estrategia no violenta. Esto es lo que llamamos también la corriente práctica, ¿no? Incluso los gobiernos o determinados gobiernos dentro de sus modelos de defensa pueden en un momento determinado contemplar como una parte de ese modelo la lucha no violenta, ¿no? La no violencia también presenta algunas dificultades de cara a conseguir acercar a la gente, porque es lo que pretendemos, ¿no? Que la gente se acerque a la propuesta no violenta, ¿no? Para ser cada día más, ¿no? Y hay algunas dificultades que chocan un poco, en el sentido de que hay una percepción de la no violencia como algo pseudo religioso, porque además algunos líderes no violentos sí que han puesto en práctica esa historia religiosa, ¿no? Incluso también como algo irracional y mágico, en el sentido de que hay algunos líderes no violentos como Gandhi y Martin Luther King, etcétera, que han defendido la fuerza moral para convertir al enemigo más despiadado a la fe, ¿no? Al buen hacer, desde una realidad del mal hacer,
de gente que practica la tortura, que ejerce la guerra, etcétera, convertirlos a la buena fe. Y eso, claro, pues choca, hay gente que esto le puede chocar, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar estrategias para acercar a la gente. También la no violencia se suele asociar, y además de modo interesado por parte incluso de los medios de comunicación, desde los gobiernos, de la instancia del poder, con la pasividad. Incluso está este término de la resistencia pasiva, ¿no? Incluso compañeros del movimiento social quizás, no, así, eso de la acción directa violenta es resistencia pasiva, no, pasiva no. Y entonces hay que explicar, hay que comunicar, hay que compartir reflexiones, porque hay que de alguna manera desmontar todo un discurso de una no violencia, como te digo, desde la pasividad, etcétera, ¿no? Y también, que por eso es por lo que recomendamos la lectura de este libro, por eso es el sentido de esta sección, hay un desconocimiento de la historia de la no violencia. Y ahí me quedo, para en próximos programas ir profundizando. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Igualmente. Continuamos en Radio Iniguana, en el programa... ¿cómo se llama el programa? Noticias de paz, es que tenemos tantos programas. Bueno, pues nada, que continuamos con un audio que nos viene de Venezuela. Nuestros compañeros Lexi y Rafa de Laboratorio de Paz pues continúan con los boletines sonoros en los que nos ofrecen testimonios de las consecuencias que tienen para ellos la actividad minera y petrolera. Pues nada, escucha. Laboratorio de Paz. Noticias sobre extractivismo y militarismo en Venezuela. Producido por la organización Laboratorio de Paz de Caracas. Venezuela es el país de América Latina con mayores reservas de petróleo y gas. Además, cuenta con otros recursos energéticos y minerales como carbón, aluminio, hierro, bauxita, fosfato, cobre, coltán, oro y diamantes. El extractivismo es la base económica de Venezuela. Por ejemplo, para el año 2015, los ingresos por venta de petróleo representarán el 16,7% del total del presupuesto nacional. Las actividades mineras y petroleras se realizan violentando los derechos de las comunidades campesinas e indígenas aledañas a los yacimientos. La Constitución de 1999 establecía que en 2 años todos los territorios indígenas debían ser demarcados y entregados a las comunidades originarias. Recientemente, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía venezolana denunció que 15 años después de la aprobación de la Carta Magna, apenas el 12% de los territorios habían sido entregados a las comunidades indígenas. Juan Carlos Rivero, director de la Escuela de Geografía de la Universidad de los Andes, afirma que la principal razón que impide la demarcación de territorios indígenas son las riquezas minerales que se encuentran bajo ellas. La mayor parte de la comunidad son indígenas localistas en la zona del país con mayores recursos naturales de todo el territorio, tanto en este caso petrolero como minerales. Y eso especialmente creo que es la principal dificultad que comportan este proceso de demarcación. Un poco de señalado el programa de más que nada de los correspondientes, demuestra que es un problema que el funcionamiento de la libertad de la comunidad del proceso de que hay un sentido de Estado que recordemos la expresión que el Estado no dependiendo, efectivamente no interesa al Estado otorgar la plena determinación al pueblo indígena, y eso es de verdad lo que subyace al problema de fondo porque es un mente incompleto. Las actividades de exploración y comercialización de recursos minerales y energéticos son realizadas por el Estado venezolano a través de su empresa PDVSA. PDVSA se asocia con empresas energéticas transnacionales para la explotación de los yacimientos a través de una modalidad de negocios denominada empresas mixtas, donde el Estado conserva la mayoría accionaria.
La actividad minera de las empresas mixtas se ha venido implementando violentando dos obligaciones establecidas en la Constitución: la realización de los estudios de impacto ambiental y la consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas. Valdirene Santos, mujer pemona e integrante de la organización indígena Mujeres del Agua del Estado Bolívar, nos explica las consecuencias de las actividades mineras para su comunidad. La minería es totalmente malo porque está en las zonas que es mercurio, que está en los ríos, la gente que trabaja cerca del un río, la arena que va sacando la tirando todo al río y se va tapando los pozos. Nosotros tenemos pozos bellísimos ahí, todo tapado con los indígenas, los sacos, el agua sucia, no podemos lavar, bañarnos en los ríos. Eso es parte del daño que hace la minería a la vida del río. El proyecto económico del bolivarianismo en el poder ha sido la profundización del modelo de desarrollo extractivista en Venezuela. Una propuesta en la que coinciden los voceros de los partidos políticos actualmente en la oposición, quienes también opinan que debe aumentarse la cantidad de recursos energéticos y mineros extraídos del subsuelo sin considerar las consecuencias sociales y ambientales. Esteban Emilio Monzongi, un reconocido antropólogo venezolano y aliado de la causa indígena, opina al respecto. A raíz de la instalación de los llamados campamentos chinos en Amazonas, lo que llaman el arco minero, que prácticamente subdividió el estado de Bolívar y Amazonas en terrenos no solamente explotables, sino a cada rato tanto el gobierno como la oposición. Hay una vez los agresivísimos por su cuestión petrolera, oposición, Pedro Luis España, agresivísimo también, pero también nuestro amado ministro Ramírez, el desarrollista número uno del mundo también, que este señor que no se le para en los labios así, que potencia tal, y la energía de 500 años, y va, pero digo, si esto se cumple, dentro de 30, 40 años ni siquiera habrá venezolanos, porque no habrá ambiente, no tenemos ni aire para respirar, ni agua. Por Dios, que potencia vamos a ver con 50 millones de muertos ahí, no, por Dios, que mente tan estrecha, que en eso identifico de oposición el gobierno, igualito de dos, Laboratorio de Paz, noticias sobre extractivismo y militarismo en Venezuela. Producido por la organización Laboratorio de Paz de Caracas. Más información en www.laboratoriosdepaz.org o a través de nuestra cuenta Twitter @lapaz. No somos delito. Pues seguimos en esta sección adentrándonos en los contenidos de la mano de Alejandro Gámez, abogado, que participa en esta campaña de No Somos Delito desde la asociación ALA, y hoy nos va a introducir en el concepto de peligrosidad. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tiene que ver este concepto con lo que está sucediendo en esta reforma también del Código Penal que nos quiere introducir? Pues mira, este concepto es un poco etéreo, pero es que es un eje central para comprender por qué esta reforma que se avecina es especialmente grave. Hasta ahora, pues lo que entendemos es que una persona es sancionada cuando es condenada es por un delito que haya cometido. Pero en esta reforma del Código Penal se introduce un nuevo concepto, un nuevo espíritu, digamos, que es el de la peligrosidad, que es sancionar a alguien, condenarla a prisión, no por lo que haya hecho, por el delito que haya cometido, sino por su peligrosidad potencial, es decir, por ser quien es. No por los hechos, ¿no? Efectivamente, sino porque puede representar un peligro potencial. Es decir, aunque no haya llegado a cometer todavía el delito, se le puede sancionar por ello. No es tan claro, de acuerdo, estamos en una democracia y los conceptos de derecho penal han evolucionado, entonces no es tan simple como decir eso, pero sí que rezuma, toda la reforma rezuma este aspecto. Esto nos lleva a un concepto muy peligroso, que es el derecho penal de autor, que es, pues lo que estábamos diciendo, sancionar a alguien no por lo que ha hecho, sino por lo peligroso que es. El derecho penal de autor lo que hace es elevar la individualidad de esta persona a un colectivo.
El ejemplo pues más paradigmático, más clásico, era el de la Alemania nazi, donde se hizo un código penal donde no se sancionaba a los ladrones, no se sancionaba a quien robaba, sino a los ladrones. ¿Quién eran ladrones? Pues por ejemplo se empezó a extender el concepto hasta ya a los judíos, a los gitanos, y llegó un momento en que se metía en la cárcel, los expropiaba, no a los, por la vía legal, por la vía del derecho penal, a los judíos o a los gitanos, aunque no hubieran hecho nada, sino porque simplemente el hecho de ser judío ya te convertía en ladrón. Pues de alguna manera este es el concepto que fue desterrado de los códigos penales modernos, de la Europa occidental, y que hasta cierto punto ahora vuelve a asomar un poco la cabeza. ¿Cómo se trasluce esto? Pues mira, pues a través de varios artículos. Uno es la prisión permanente revisable, que es la cadena perpetua a la que simplemente le han maquillado el nombre. Según la reforma del Código Penal, para los delitos más graves habrá una cadena de 30 años de prisión, y a los 30 años se evaluará cada 5 años por un comité de expertos si esa persona que ha cometido el delito está reinsertada o no, es decir, si puede ser peligroso que vuelva a la calle o no. Si ese comité de expertos, que por supuesto lo pondrá la propia administración e incluirá gente de la administración penitenciaria, gente de la policía, gente del gobierno, decide que esa persona sigue siendo un peligro, aunque ya haya pagado la pena correspondiente, seguirá en la cárcel, y eso podrá pasar sin edie hasta que se muera. Cada 5 años se revisará la condena. ¿Con qué criterios? Pues todavía no lo sabemos, porque no está establecido en el Código Penal, y por supuesto esto llevará pues muchísimos juicios, muchísimo estudio, ver qué se considera reinsertable o no en la sociedad. Otro concepto que incide en este tema de la peligrosidad son las medidas de seguridad. Para aquellas personas que hayan cometido un delito estando bajo los efectos de un brote psicótico, por ejemplo, o padezcan algún tipo de enfermedad mental que afecte a su conocimiento de la realidad, y cometan bajo esos efectos o el delito, se les aplicará una medida de seguridad que también va a poder durar hasta la eternidad. Es decir, hasta que se mueran, porque va a depender de si siguen siendo peligrosos o no para la sociedad una vez salidos del centro penitenciario donde estén. Bueno, más bien en este caso sería un centro psiquiátrico penitenciario. Esto, aparte de meter el tema de la peligrosidad, es una concepción muy distorsionada en nuestro estado, ¿no? En un estado de bienestar donde a los enfermos mentales se les tendría que tratar bajo las reglas de la sanidad, bajo el Ministerio de Sanidad, por una labor de prevención, una labor de tratamiento, no llevarlo a la vía penitenciaria y a la vía del castigo y la retribución de estás enfermo pero has cometido un delito y puede ser que vuelvas a cometerlo, así que te vamos a dejar aquí recluido de por vida en un centro penitenciario psiquiátrico que por supuesto no cumple las mismas garantías y no tienen la misma calidad de vida que un tratamiento llevado por la seguridad social. Otra parte donde se cumple... Alejandro, lo sentimos mucho, pero ya tenemos que dejarlo para el próximo programa. Vale. Muchísimas gracias por acercarnos a este concepto de peligrosidad que está en el fondo de esta reforma del Código Penal, y seguimos adelante. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Y nos despedimos ya de este programa agradeciendo que estuvo en Los Cacharros haciendo magia potagia Javier Amador, y invitándote a que nos veamos en una convocatoria que tenemos para celebrar el Día Escolar por la No Violencia el 28 de enero, donde a las 8 en el Café de Espacio hablaremos de la historia de la resistencia a la OTAN en Canarias con Pablo Socorro. Y esto ha sido todo. Muchas gracias a Javier Amador y a Ausi por acompañarnos hoy. Y recuerden, cualquier queja, sugerencia, propuesta, escriban a moclaspalmas@gmail.com. Muchas gracias.